Un cordial saludo a los seguidores del Pensamiento al Aire, ya en este primer mes del año 2025. Finales, mediados ya del mes, y tenemos que seguir pensando a corto, mediano y largo plazo. No nos podemos quedar con la queja ni con la inmediatez de los acontecimientos, sino ver cómo podemos construir nuevamente a Colombia. 2 años larguitos y ha sido una tragedia. Muy bien, pero vamos a hablar entonces hoy con Luis Guillermo Echeverri. Luigi, que fue el director general de las campañas a la presidencia del doctor Iván Duque. De estas, no solamente una, sino casi 4 campañas. Claro. Y a eso le damos un cordial saludo a Luis Guillermo Echeverri. Muy bien, Toño, muchas gracias. Como siempre, es un honor estar en el Pensamiento al Aire contigo, con Antonio Ardila, que los dos me han hecho aquí casi que una persona recurrente, de manera que siempre es un placer estar contigo y con esta audiencia y poder compartir algunas experiencias con ustedes que esperamos sean de utilidad para nuestro país. Hombre, esa metodología que aplicaste realmente en la campaña demostró con el transcurrir del tiempo que fue casi que perfecta. Todo planeado, todo organizado. Es decir, es una enseñanza para Colombia y eso es lo que yo quiero mostrar en estas sesiones. Cómo se organiza, se dirige y se controla toda una campaña política. Perfecto, yo creo que es un tema muy importante de abordar. Viene un año preelectoral, un año de muchos movimientos en el país y esperemos que la democracia continúe en Colombia y que logremos continuar con una tradición de elecciones que, a mi juicio, ha habido un sistema electoral para presidenciales que ha sido supremamente bueno. Yo no lo puedo calificar de malo. En algunos momentos puede tener sus falencias, pero seamos claros en una cosa, que aquí, si las cosas se hacen bien, yo creo que puede haber una contienda, hay las garantías para que haya una contienda buena. No sé en este momento, pero las hubo, por lo menos lo que a mí me tocó vivir en el 2018. No que no hubiesen riesgos, pero se pueden mitigar. Muy bien, esas 3 campañas, o 4 campañas, como dices tú que pueden ser, contaron con algo muy importante que es la centralización administrativa. Única sede y el acompañamiento permanente en tiempo real de delegados de las diferentes autoridades. Correcto. Procuraduría General, el Tribunal de Garantías Electorales, el Consejo Nacional Electoral. Es cierto que... Sí, dime. Y revisaron en forma directa y en tiempo real todos los ingresos de la campaña. Correcto. Sí, digamos que hagamos un repaso de la metodología, Antonio. Nosotros nos fundamentamos en una metodología que empezó en el 2002, que fue una metodología ganadora cuando mi señor padre manejó las campañas de Álvaro Uribe de 2002 y 2006. Una metodología que empezó con la doctora Clara María González en la parte legal y con mi padre en la parte administrativa y económica. Y tiene unas características que son muy claras y las podemos recorrer en el transcurso de esta charla. Pero digamos, lo fundamental es que hay que tener una metodología. Hay que tener procesos, hay que tener metodología y hay que ser metódico en la forma como se aborde la planeación de una campaña. La campaña de Iván Duque 2018 en general, o sea, los 4 pre-campaña, primera vuelta, consulta, primera vuelta y segunda vuelta, digamos, cada una tiene una naturaleza diferente y se abordó de forma distinta, pero con una metodología básica, siempre que tuvimos en cuenta en qué consistía. Primero, en un estricto cumplimiento de la ley y de todas las normas electorales colombianas. O sea, conocerlas, tener asesores y no empezar a bordear la ley y a ver por dónde uno la acomoda. Se sabe que la precampaña, y sobre todo si una persona es funcionario público, como lo es un senador de la República, no puede tener entidad jurídica ni entidad administrativa de ninguna clase.
Es decir, uno puede hacer trabajo de ir preparando módulos y preparando cosas, información, se pueden hacer entrevistas, se pueden hacer anuncios de que una persona tiene la aspiración, se puede ir a hablar con la gente, pero esos costos no pueden ir a una unidad de costos. Nadie le puede dar plata a un senador para ir a hacer campaña mientras sea senador de la República. Eso lo han violado muchas veces aquí, pero eso es parte fundamental de eso. Lo demás consistió en lo siguiente: el uso exclusivo de un mecanismo de cuenta bancaria única nacional con toda una cartilla de reglas que son inquebrantables. Esto quiere decir que la campaña solo contó con un mecanismo nacional centralizado de administración, contabilidad y tesorería de ingresos y egresos. Eso es Es decir, fundamental. Luigi, no ingresaban plata por el Banco Occidente, Banco de Colombia, no, una sola cuenta. Una sola cuenta, y a esa cuenta el banco tenía instrucciones de cómo operar esa cuenta. Y por eso evolucionamos con lo que se había hecho en el 2002 y 2006, de que era que solamente el tesorero personalmente podía ingresar algún recurso a esa cuenta, salvo que fueran, digamos, créditos, los créditos bancarios o créditos que se tomaran como créditos, que esos pues sí tenían una transferencia, pero esas eran las únicas transferencias admitidas en esa cuenta. Luego, eso tenía que llevar la firma del tesorero, que era quien llevaba personalmente, tenía que ser en cheque, no se admitía efectivo, tenía que tener unos topes autoimpuestos por la campaña mucho menores a los que permite la ley, y tenía también que tener la firma del gerente de la campaña. Eran dos firmas, y bueno, cuando el cheque se recibía ya había pasado por procesos internos, pero además el banco tenía que constatar obligatoriamente que esos procesos internos se han cumplido, que se llevara la documentación anexa de los procesos internos, y ellos hacían otra serie de procesos que estaban preacordados con el banco, como revisar la lista Clinton, Panama Papers, toda otra serie de cosas que eran fundamentales. Pero a eso además tenía una, una administración única de acompañamiento de delegados diferentes de las entidades legales, como tú lo dijiste, la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal de Garantías Electorales, el Consejo Nacional Electoral, quienes revisaron de forma directa y en tiempo real todo el proceso de manejo financiero, administrativo y el cumplimiento de todas las normas que contempla la ley electoral y de los procedimientos internos. ¿Qué hicimos nosotros? Fuimos 13 estaciones de trabajo a disposición de estas entidades para que ellos mandaran personas a la campaña, que fueran todo el tiempo a la campaña, y tenían autorización mía como gerente de entrar y de pedir cualquier documentación que ellos quisieran y revisar eso en tiempo real, y tenían acceso a cuentas claras, es decir, veían qué íbamos a subir y veíamos qué subí y veían qué subíamos a cuentas claras. Bueno, entonces, y eso quiere decir que nunca se manejó doble contabilidad, ni doble tesorería, ni dobles ingresos, ni egresos. Y eso va acompañado de una publicación en medios de circulación pública explicando eso, de manera que a uno no le puedan después venir a decir, como nos fueron a decir a nosotros, que es que fulano dio plata para la campaña en tal parte. Demuéstreme que aquí entró. No entró. Bueno, no manejamos eso doble. ¿Y por qué no se maneja doble? Porque es que es el gerente el que tiene que pagar con su patrimonio y responder con eso. Entonces, hay gerentes que harán las cosas indecentemente, pero Aquí, pues yo no podía exponer mi patrimonio a eso. aquí te interrumpo para decirte que esa metodología de manejo incluyó, para que precisemos y vean la magnitud de lo que es un trabajo serio, es que esta es una enseñanza casi que para todas las campañas de este país, incluyó controles internos, límites y restricciones adicionales a todo lo que impone la ley. Claro. No solamente
en las normas electorales, sino en materia contable, de tesorería, auditoría externa y externa, revisoría fiscal y veeduría general de la campaña, revisiones Claro, y aprobaciones internas. Es decir, eso es una cosa brutal, el por control. supuesto, eso por supuesto. Y es que además la ley no te obliga a tener un revisor fiscal, ni te obliga a tener una veeduría, pero nosotros teníamos un compromiso con un partido, de manera que allí teníamos el revisor del partido y un revisor fiscal externo que contratamos para que estuviera mirando todo. Había una veeduría que la hizo el doctor Luis Fernando Uribe Restrepo, que tú lo conoces mucho, y porque era un hombre prestante, había estado en la corte y era un abogado prestante que se caracteriza por su independencia. Y nosotros teníamos auditor interno y teníamos tesorero y teníamos un equipo de abogados especializados en derecho electoral, gente que había trabajado inclusive en el Consejo Nacional Electoral y en la registraduría, como la doctora Clara María González, que era la gerente jurídica. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Siempre reportar en tiempo real todo en el aplicativo de cuentas claras del Consejo Nacional Electoral, de cada uno de los ingresos por conceptos de créditos, donaciones, en cheque o en especie, y cada uno de los gastos y erogaciones de las tres vueltas oficiales, porque ya dijimos que en pre-campaña no se podía. Entonces, eso todo estaba completamente metido en un manual con políticas de administración de campaña que se elaboró. Esa política, digamos que hubo una política administrativa de mecanismos de cuentas claras, pero también esa política administrativa de la campaña permitió tener una claridad para todos los que hacían parte de ella. Estaban metidos en el mensaje claro y preciso de cómo debía llevarse internamente la campaña. Claro, claro. Eso, eso no permitía ni siquiera esguinces para ningún lado, ¿no? No, además, Antonio, por ejemplo, que nosotros, hay unas reglas ahí muy importantes que después las veremos, pero por regla general, primero, y aquí lo dice la ley, no deben sino hacer aportes de personas naturales. ¿Sí? Entonces, ninguna empresa podía llegar a dar ni a darle plata a la campaña. Recordemos, las campañas y los partidos son entes jurídicos diferentes, pero no se puede triangular, es decir, no le pueden dar plata al partido para que después la pase a la campaña. Y si uno toma un crédito del partido, tiene que ser específicamente un crédito del partido y uno debe tratar de ver que no, o sea, eso no debe coincidir con donaciones que le dan a los partidos en tiempos electorales. Obviamente que tomamos créditos del partido, no fueron muy grandes, la mayoría de nosotros los créditos se tomaron en las entidades bancarias con contrarreposición de votos, es decir, autorizados previamente por la registraduría para tomar ese crédito y obviamente con los pagarés y con la garantía de que iba a haber la reposición de votos. Ahora, eso es riesgoso, pero pues uno tiene que hacer un modelo de riesgo eh, que vaya acorde con los votos que uno pronostica que puede sacar y de acuerdo a eso se van deudando dentro del límite que es el tope que le dan a la campaña en cada vuelta las normas electorales. Entonces eso es muy importante saber que no pueden haber nadie extranjero, ni empresas extranjeras, ni que vengan a donar ni su tiempo, ni plata, ni nada. Eso, cero. No pueden ser personas jurídicas. En eso solamente en la consulta abrió el Consejo Electoral a solicitud de la campaña de Vargalleras que pudiera haber una participación de empresas. Lo nuestro fue mínimo. Y en la primera y segunda vuelta, solo personas naturales. Y no le pedimos crédito, sino a entidades bancarias o al mismo partido que estábamos representando y en unas cuantías mucho menores al de la entidad bancaria. Bueno, entonces, eso se trabajó de esa manera. Aquí me sorprende es que para la segunda vuelta, ustedes por definición
en el comité, en la gerencia del comité financiero, decidieron no recibir ningún tipo de donaciones en dinero o en especie en la Sí, segunda vuelta. claro, claro, pero no solamente eso, sino que, digamos, dentro de las normas que nos autoimpusimos, puede poner unos límites. Entonces, por ejemplo, en la consulta, el límite fue de 50 millones. Nadie podía dar más de 50 millones. Y después de 39 millones había que hacer escritura pública. Por lo general eso es un enredo. Entonces, porque pues hay que llevar y notarizar eso. Entonces, casi que nosotros no recibimos ninguna donación que llegara a los 50 millones, muy pocas. Todas eran menores de 39 millones de pesos y mayores de 5. Pusimos ese límite para nosotros no estar recogiendo platicas tampoco chiquitas, porque es que con eso no se llega a ninguna parte. Pero lo que nos dimos cuenta en la consulta y en que ese fue el límite y después en la primera vuelta el límite que pusimos fue 80, era que era mejor manejar todo con el banco, sin tener que tener obligaciones con nadie. Entonces, en la consulta tuvimos muy poquitos donantes, creo que fueron 62. En la primera vuelta tuvimos 260 más o menos. Todos los de la primera vuelta, personas naturales. Y lo que hicimos fue estudiarlas muy bien. Habían 17 controles por los que tenían que pasar. Pero además de eso, pusimos ese límite autoimpuesto de 50 millones y de 80 millones. Y para la segunda vuelta resolvimos que creíamos que teníamos una masa de votos suficientes para poder financiar todo con créditos y no recibirle a nada, ni siquiera la envoltura de un confite a nadie. O sea, es que le presto el avión. No, señor, porque yo, si usted me presta un avión, tengo que cotizar con la aeronáutica el tipo de avión, a cómo vale la hora, y tengo que poner en cuentas claras la utilización de ese avión por las horas a lo que valga en el mercado una hora de ese avión, así me lo hayan prestado. Entonces entra a las cuentas de la campaña. Entonces, esas son las cosas que no se debe hacer trampa. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hombre, primero, a donde haya avión de línea, que vayan en línea, salvo que sea una cosa muy excepcional, que tengan que ir un día a 3 o 4 ciudades. Que es que mucha gente de la campaña necesita avión. No, señor, solamente monta en un avión alquilado el candidato, y eso a veces, y depende con quién diga uno que va a montar, pero de resto no se alquilan aviones, eso que vayan en línea donde tengan que ir. Siempre se usaron dos reglas, el Pareto electoral y se dejó un margen de discrecionalidad pequeño para cosas que fueran importantes, y se utilizó la otra regla que era de no perdiéramos tiempo donde no teníamos una votación importante del enemigo o de nosotros. Entonces eso es clave. Toño, lo otro era nunca, o sea, y estudiar muy bien las personas y nunca hacer ni rifas, ni remates, ni comidas para recoger plata. Yo eso todo lo prohibí. Eso yo le he aprendido a mi papá, que una vez devolvió un pato de 400 millones de pesos y lo hizo devolver porque es que habían hecho un remate de un ganado y habían llevado un pato. Y eso de devolver todo eso. Entonces yo dije, me voy a salvar de todo eso. Yo no quiero comidas. Si alguien hace una comida para recoger plata para Iván Duque, eso es mentira. Yo no lo acepto en la campaña. Entonces, ese señor se está robando una plata o está haciendo algo mal hecho. O si alguien habla de que recogió plata o que donó plata, eso es paja, porque la plata no entra a las cuentas de la campaña. Eso tiene que estar blindado, totalmente blindado, para uno no tener problema en el futuro. Y con todo y eso, tuve que ir 9 veces a responder por esas campañas a las autoridades. ¿Cómo le Entonces, parece? Hagamos una precisión, Luigi. Eso es muy importante lo que acabas de mencionar. Fuera de eso, fuiste investigado 9 veces a pesar de la claridad, de la rigurosidad, del control de las cuentas, a pesar de eso. Y no tuvieron ninguna dificultad. y a pesar de que la autoridad estaba ahí, y a pesar de que el Consejo Nacional Electoral, dentro de los primeros 30 días, me entregó la resolución de que las cuentas estaban bien y estaban perfectas, pero fuera de eso me abrieron procesos, porque es un ente político, es un ente que puede investigar y tienen todo el derecho a hacerlo, y lo hizo la fiscalía. Yo no, yo
no sé bajo qué cuenta, más por un efecto mediático, pero lo hizo. Y lo hizo también la Comisión de Acusaciones de la Cámara. De manera que no es que no nos hayan escrutinado. No, no, es que eso es lo que más sorprende, que teniendo ese control previo de todas esas entidades, al final quisieron molestar y por qué no controlan las otras campañas que no tienen esa rigurosidad de ustedes. Pero Mire, bueno, Toño, nosotros devolvimos en la primera vuelta 960 millones de pesos a donantes que los mandaron ellos porque querían donar. Y no los devolvimos porque fuera gente mala, ¿no? Claro que a uno que otro puede haber, no, por cosas que no nos parecían éticamente correctas. Por ejemplo, a un presidente de un gremio se le devolvió el cheque y le dijo, mire, señor, la verdad es que nosotros no queremos que el candidato mañana esté comprometido con su gremio. Entonces, aunque usted lo esté mandando de su plata personal, perdónenos, pero es que usted tiene un encargo que nosotros éticamente no le debemos recibir a usted, ni le claro, debemos y no se puede recibir de contratistas del Estado, ni de nadie cuyos ingresos dependan en más de un 50% del Estado colombiano por ser contratista o por ser lo que sea. Eso no se puede recibir, que eso aquí está lleno de contabilidades por debajo de la mesa de contratistas del Estado y con eso financian las campañas. Entonces, también en esto hay que tener gente que sea proba y que entienda y que se pueda confiar en ella, en que no manejan un doble discurso, ni una doble contabilidad, ni nada de eso. hombre, ¿con cuánta gente manejaste esa campaña? Digamos administrativamente que estuvieran vinculados. Bueno, Toño, nosotros digamos que se hizo dentro de la metodología, se hizo un diseño de arquitectura y luego de ingeniería de cómo operar, un diseño moderno que incluyó mucha tecnología de la información y que esto se preparó durante 3 años sin costos, como te digo, un trabajo, un esfuerzo personal mío y de personas amigas a mí y del candidato, obviamente. Mira, nosotros manejamos la casa de la campaña con unas 80 personas, de las cuales todas eran profesionales, no había nadie de profesión político, todas eran profesionales en su ramo. La gran mayoría de ellos, 60 y pico, 65, ingenieros de sistemas o personas relacionadas con medios digitales, con comunicación digital, periodistas, comunicadores, copies, diseñadores, todo porque nosotros hicimos toda la producción del contenido internamente. Después hay un equipo administrativo muy fuerte, un equipo legal muy fuerte, y cuando digo muy fuerte, es muy fuerte en sus condiciones de profesionalismo, no tanto que fuera mucha la gente. Teníamos una gente para manejar el tema de debate político, para manejar relaciones, y teníamos una cosa muy sui generis. Nosotros, todas las regiones del país, en la consulta las manejamos con 7 regiones, y luego en las primera y segunda vuelta la manejamos con gerentes, pero gerentes del sector privado y gerentes profesionales, técnicos, gente proba a la cual no le dimos plata. Nosotros no les pasamos plata a ellos, nosotros les pagamos algunas cosas en las regiones, previa autorización, previo estudio de mercado de la necesidad de hacerlo, eh, y, y, y previa autorización, en este caso del comité financiero y mía. Eh, obviamente con el visto bueno de tesorería y de legal y todo. Entonces, digamos que la campaña, ahora lo vemos más adelante, tenía unos módulos, cómo lo diseñamos, pero sí, ese es el número de la gente. Nosotros, digamos, teníamos una gente en la problemática tampoco, pero no más de 120 personas. Bueno, pero fundamentalmente la campaña se hizo en redes sociales. Poca Mucha parte, sí, obviamente tuvimos un candidato y obviamente al doctor Uribe también como líder del partido al que representábamos andando en la calle, pero los gastos de él los asumía el partido, no nosotros. Y obviamente ellos estaban en actividades políticas de todo el tiempo en la primera y segunda vuelta y en la consulta. Pero sí, el componente digital fue muy grande, Toño, y hoy en día esa es una exigencia y aprendimos muchísimo de ellos. Yo diría que serían, uno confecciona como un producto bípedo, que es una historia
conmovedora y la utilización de toda la tecnología de punta que pueda. Entonces, cómo la utiliza y cómo la hace, nosotros resolvimos hacerla toda in-house y montar lo que se llama vulgarmente un war room o un centro de control que producía todo el contenido y que controlaba la campaña. Y ahora vemos las sesiones y todo eso. Pero sí, ese es más o menos el esquema. Eso se diagramó con, con 2 años de anticipación. 2 años de anticipación. Bueno, Sí, ya a los 2 años teníamos todo, digamos, yo personalmente tenía toda la ingeniería montada de cómo hacer un startup, una compañía tecnológica que iba a vivir más o menos 6 o 7 meses, o 8, y lo que iba era a hacer las campañas de comunicación política que se necesitaran. ¿cuánto valió la campaña del doctor Iván Duque? 48.000 millones de pesos. Ese era el tope total de lo que era consulta, primera y segunda vuelta. De esos 48.000, ¿se quedó debiendo dinero o todo fue tan No, estricto que... señor. No, no, no. Nosotros nos gastamos los 48.000 millones de pesos. Por eso no Eh, queda, como no no, quedan no, muchas campañas debiendo dinero, no, nada. no, no, la campaña no quedó debiendo nada porque al revés, el partido recogió al partido, no a Iván Duque, le llegó plata porque el número de votos que se sacó superaba los gastos de la campaña, o sea, el valor al que pagaban la reposición. Y ahí hay Sí, otro elemento que para mí es muy importante y es que uno tiene la autonomía de pedir anticipos y le pagan los votos más baratos. O sea, el Estado le pasa una plata como anticipo a usted para que haga su campaña, pero le paga ese voto más barato. O usted no pedir anticipos y después le paga más caro y digamos que con eso le gana plata. Pero yo creo que dentro de nuestra metodología está que cuando uno administra recursos ajenos y más cuando vienen de origen público, tiene que administrar como un buen padre de familia, dice el Código Civil, y por lo tanto uno no puede que, jugar. que haya un lucro sobre eso. Es decir, el que le permiten al partido, por supuesto, ese no es evitable, pero digamos que lo otro, ni para el candidato ni para que a la campaña le sobre plata, no señor, eso no debe ser así. Bueno, entonces seguramente la gente nos preguntará, bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre la plata que recibe el partido y los gastos de la campaña? Porque digamos es que lo que pasa es que la ley permite que los partidos políticos en una elección inviertan, y esto es simplemente un referente, hasta el 20% del valor que le autorizan a cada vuelta, porque acuérdate que cada vuelta es una empresa distinta. Correcto. La consulta, primera o segunda vuelta. Vos abrís una cuenta bancaria, tenés que hacer todo como si hubiera abierto una empresa, tiene representante legal, tiene tesorero, tiene todo, y la cerrás el día que terminás con una elección. Ese día lo ideal es tener todo cerrado, y se puede. Y así lo hicimos. Pero el partido, independientemente, la ley le autoriza de sus propios recursos invertir hasta un 20% del valor de cada campaña. Eso obviamente opera para los señores que les dan los avales en otro tipo de elecciones populares y también para las presidenciales. Entonces, el partido puede invertir en la promoción de su candidato una plata. ¿Qué plata? La equivalente hasta el 20% del valor de toda la campaña. Eso es lo que dice la norma. Entonces, esa plata la gasta el partido. ¿En qué? En otras actividades que no están contabilizadas en la campaña, pero no es sino el 20% de eso. Entonces, en eso hay que ser muy delicado y muy cuidadoso para que no haya lo que llama triangulación de recursos. Es decir, que alguien dé plata con destinación a la campaña, como nos pasó, por ejemplo, con el señor Matos, que dijo que no, que él había dado plata era para que la entregaran a la campaña y le había dado al partido. No existe, señor, no conoce la ley. O sea, eso no funciona así. Entonces yo no le recibí al partido. Bregaron en alguna oportunidad de mandarme unos cheques. Vea que el señor mandó, no, señor, no le recibo cheques del partido.
los cheques míos tienen que ser generados por nosotros. Viene una persona y dice que quiere donar y si nosotros la estudiamos y la analizamos y le vamos a recibir eso, porque tengamos total independencia, ese tema es fundamental, entonces la recibimos y trabajamos con ella. Y precisamente por eso llegamos a la conclusión de que para la segunda vuelta lo más sano era solamente ir a los bancos con un modelo de riesgo y decirles necesito que con este porcentaje de votos, digamos, yo voy a sacar 100 votos. ¿Okay? Si yo saco 32 y usted me financia 32, yo con eso pago mi campaña. Esa diferencia de 68 se la gana el partido. ¿Sí me entendés lo que te estoy diciendo? Sí, 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 correcto. Okay. Pero eso no le entra a la campaña, ni le queda a la campaña. Entonces, así es como opera eso. Pero si vos tenés un modelo juicioso, puedes decir, hombre, yo lo que me autoriza la ley, digamos, primera vuelta, 24.000 millones de pesos. Listo. Entonces, con eso, yo ya sé que con esos 24.000 los tengo que financiar. Hago un modelo de riesgo y digo, con el 32%, yo soy capaz de pagar los gastos. Entonces el banco me dice, bueno, listo, yo le deposito y usted va y trabaja con esa plata. Hombre, Luigi, obviamente estamos hablando de las campañas en general, pero esta metodología debería ser para que lo apliquen todos los candidatos de cualquier tipo de partido político, ¿no? Yo creo eso. Sí, porque es la extensión de la ley, pero además con normas internas que prohíban y que lo blinden a uno de que no hayan esguinces a la ley que se utilicen durante el periodo electoral. Y bueno, por eso necesita gente proba y gente que sepa que está en riesgo y que su nombre y sus cuentas y su patrimonio personal se pueden afectar, y no solamente en la parte penal ir a la cárcel, sino que pecuniariamente usted puede tener que acabar respondiendo por esa plata si usted manejó mal las cosas. Yo no quería referirme a temas de campaña de otros partidos, pero hay abierta una investigación precisamente por esos temas de manejo de la campaña presidencial del presidente Petro. Da la impresión de que no se cumplieron estos requisitos tan exigentes en el manejo del ingreso del dinero, porque hay Pues temas... yo creo que no da la impresión, está demostrado, porque realmente parece que sí hubo triangulación con lo de FECO y con lo del abuso. Y con los aviones. Con lo de los aviones, obviamente, no, y muchas cosas que no reportaron, por ejemplo, los testigos. Nosotros que nos dimos cuenta, nosotros reevaluamos un montón de cosas. Por ejemplo, los testigos electorales, ¿dónde son necesarios? Donde el Pareto es importante. Es decir, donde usted tiene un número de votantes realmente que le va a afectar la elección o le puede afectar la elección. Digamos, un Unicentro en Bogotá, una Corferias, un EAFIT en Medellín, un Belén en Medellín. Usted sabe que ahí es donde está la mayor votación por el Pareto, entonces usted dice, ahí necesito tener testigos. Pero antiguamente los testigos los sacaban de listas que mandaban los políticos del mismo partido. Y lo que yo vi fue que me mandaron el teléfono del político y la lista de las personas con la cédula. A mí no me servía eso. Entonces nos prendió un bombillo con Pacho Salazar, nuestro amigo, y dijimos, bueno, venga, hagamos una cosa. No tengamos no testigos que tengan celular inteligente. ¿Para qué vamos a tener otro tipo de testigos? Ni llenarnos de testigos donde no lo necesitemos. Confiemos en el sistema electoral. Nosotros hicimos una previa muy grande con la registraduría y con todo el mundo para nosotros revisar y estar seguros de que sus prácticas y sus temas iban a ser bien, además de la conectividad digital que le permiten tener a uno y tener un equipo técnico muy afilado que fuera capaz de ver que no fuera a haber un fraude electoral en la registraduría. Y no lo hubo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros teníamos software o capacidad técnica de analizar en tiempo real lo mismo que analizaba la registraduría. Entonces, el flujo de ingresos que ellos tenían era el mismo que nosotros teníamos, y eso lo constataba en tiempo real y se veía que era, pues, ¿a dónde está la trampa que me hicieron? ¿Me entiendes? Entonces, eso es muy importante. Lo otro, nosotros dijimos, bueno, entonces el testigo electoral mande una foto del E14
y nosotros después le damos un PIN para que saque un refrigerio de 30.000 pesos. Pero no estamos pagando testigos electorales en ninguna parte, ni le estamos mandando plata a un político para que lleve testigos electorales. Eso es una disruptiva tremenda de lo que venía pasando toda la vida en Colombia. Ni tuvimos contrataciones de gente para llevar sándwiches, ni para transportar a nadie, porque cuando hicimos un análisis resulta que más del 90% de la gente vota a 1 kilómetro de la casa, que es donde tiene registrada la cédula. Entonces, claro, sí hicimos algunos estudios de transporte, hicimos algunas cosas para en algunos lugares donde el Pareto lo justificaba, tener algunos servicios de transporte a personas discapacitadas o a ese tipo de cosas, que era importante que la campaña los tuviera y tuviera en cuenta a esa gente, pero no era un tema decisivo. Muy bien. Se cambió todo lo que era, digamos, que si antes una campaña se gastaba el 75% en el día de elecciones, nosotros demostramos que podíamos hacer una campaña con una mínima inversión en el día de elecciones y todo ese porcentaje se le trasladó a todo lo que fue empezar a participar en la promoción digital, pues obviamente respetando los límites que a uno le da la regla electoral, pero así se hizo. Bueno, Luigi, vamos a hacer en esta un corte de este primer programa para independizarlo de la continuidad que tendremos con los elementos esenciales de una campaña presidencial. De manera que muchas gracias y a los al público nuestro del pensamiento, tengan en cuenta que seguiremos con el doctor Luis Guillermo Echeverri hablando de estos temas de trascendencia nacional a continuación.